Buenas noches, bienvenidos al Solar. Gracias por sintonizar, copiar o descargar este espacio. Hoy estaré conversando con ustedes sobre la crisis económica en Cuba. Me gustaría aclarar que no estaré conversando sobre la crisis desde un punto de vista técnico-académico habitual, ni tampoco desde el punto de vista del lenguaje económico sobre los informes. Es decir, no vengo a plantear una serie de definiciones y a partir de ahí evaluar si la economía cubana está en crisis o no, sino que les propongo un enfoque, entre comillas, diferente, digamos, filosófico, entre comillas, filosófico, sobre la crisis económica en Cuba. Lo primero es que podemos hablar de una crisis económica en Cuba del mismo modo que podemos hablar de una enfermedad en una persona, en un ser humano o un ser vivo, que también los animales se enferman. Bueno, si pensamos que es una crisis económica, hay que hablar siempre de economía y al menos a los efectos de este episodio del solar, yo me estaré refiriendo a la economía como ese sistema social de generación. Cuando digo generación me refiero a producción y distribución de bienestar y de las condiciones para ese bienestar, obviamente. Y por tanto, la crisis económica no es más que la generación insuficiente de bienestar para una sociedad o se puede plantear de otra manera o la poca capacidad de generación. Entonces, esta crisis económica en Cuba se puede notar a través de sus innumerables síntomas, o bueno, numerables, pero numerosos síntomas, aunque los principales son la escasez, aunque desgraciadamente no se ha implementado en Cuba o los estudios académicos sobre la economía cubana un índice de escasez como existe en Venezuela. Por cierto, eh, yo tengo una propuesta desde la ciencia económica de cómo evaluar el índice de escasez en Cuba, o sea, una propuesta de índice. Esta escasez, que además existen muchos reportes en redes sociales, las colas, las largas filas son el indicador económico convencional para la escasez. Esta escasez que genera un sistema de altísimos precios en la economía, que además se puede ver cómo se acelera en el tiempo a través del índice de inflación. Es decir, hay un síntoma muy claro que es la escasez y su correlato, que son los altos precios por un lado, y por el otro pudiéramos hablar de, digamos, la infraestructura del bienestar. O sea, el bienestar no es solo tener comida, el bienestar implica, al menos en la sociedad moderna, interactuar con una serie de elementos como puede ser transporte, la vivienda, el gas, electricidad, eh, etcétera. Y de estos, el que está marcando ahora mismo la vida en Cuba son los apagones. Existen reportes de largos apagones con hasta más de 12 horas diarias y esto es un fenómeno que se está haciendo habitual. Incluso ya el señor que ocupa el cargo de presidente en Cuba lo dijo públicamente, eh, que van a establecerse con cierta normalidad este sistema de apagones, o sea, que no es coyuntural, que no es temporal, que no es de ahora mismo. Entonces, estos son los que yo menciono, pero hay muchos más síntomas. Es decir, hay síntomas claros de que la economía cubana está en crisis. ¿Y dónde radica entonces? ¿Cuál es la crisis de la economía cubana? O sea, estos síntomas son síntomas de qué crisis. Bueno, son los síntomas de la incapacidad que tiene la sociedad cubana para generar bienestar, ya sea bienestar material o bienestar incluso espiritual. Pero esto suena muy raro y en realidad lo que me refiero es a la incapacidad productiva. Recordemos que el bienestar está dado muchas veces por el acceso a bienes tangibles o intangibles. En el caso de la economía, las políticas públicas se centran sobre todo, hay muchísimas excepciones, en bienes tangibles. Esto no es más que no hay nada que valga la pena para consumir en Cuba y a un precio asequible. Y esto, evidentemente, esta crisis es la incapacidad productiva de la economía cubana de producir alimentos, de producir exportaciones, de generar cadenas de valor, o sea, encadenamientos de valor hacia adelante o hacia atrás, de generar políticas que logren desarrollar y estimular la economía cubana. Y esta es otra dimensión significativa de la crisis cubana, que es una crisis sin posibilidad de resolución en sí misma. Y voy a referirme a dos elementos muy específicos que indican que el gobierno cubano no tiene oportunidad ahora mismo para resolver la crisis. Insisto, voy a hacer un podcast en otro momento solo
de las alternativas a la crisis, pero voy a mencionar ahora por arribita dos que a mí me resultan significativos. Los elementos convencionales o tradicionales o ortodoxos para hacer política económica en un país están asociados a la política monetaria y la política fiscal. Si revisamos las proyecciones del gobierno cubano en los últimos, cada cual escoja la X cantidad de décadas que necesite, recuerden siempre no más de 6 décadas, va a encontrar, centrémonos en los últimos 20 años para que sea más fácil, va a encontrar que el gobierno cubano ha estado haciendo una especie de política monetaria sui generis, que no es precisamente una política monetaria. Las políticas monetarias convencionales de los bancos centrales de los países se centran sobre todo en garantizar niveles, o sea, en subir sus reservas para garantizar niveles de oferta monetaria de divisas suficientes como para que caiga la tasa de cambio de modo tal que se pueda beneficiar su economía, ya sea por la atracción de inversión extranjera, teoría extremadamente ortodoxa de la economía, o simplemente el acceso de los locales a la divisa para consumo o para inversión, producción. Sin embargo, vemos que las políticas monetarias, entre comillas monetarias, del gobierno cubano en las últimas 2 décadas, por solo tomar un periodo, han estado centradas en rapiñar, en luchar, en arrebatar las divisas a los actores económicos, no para tener reservas y devaluar la divisa, o sea, valorar mejor la moneda nacional, sino simplemente para poder cubrir sus baches de necesidad de divisas para operar la economía, inversión o simplemente para desviarlo a productos como, o a sectores, perdón, como la inversión extranjera. Y desde el punto de vista de la política fiscal, bueno, Cuba siempre en un universo paralelo, vemos que las políticas fiscales en países normales tienen que ver con aumentar el gasto público a través de infinitos instrumentos. Pues en Cuba, como el gobierno cubano es decir, la inversión en una economía normal corre por manos del sector privado y el gobierno a través de sus políticas fiscales intenta de alguna manera interactuar con esa inversión, ayudarla, conducirla, debate muy amplio. Sin embargo, en Cuba la política fiscal, cuando se habla en Cuba de política fiscal, hay que incluir la inversión simplemente porque la variable inversión recae sobre todo dentro del Estado, o sea, es como si fuera una particularidad de la política fiscal en Cuba. Cuando revisamos la política fiscal en Cuba, vemos que el último plus, el último excedente, por así llamarlo, de divisas que tuvo el gobierno cubano, pensemos en la culminación de la época breve de acercamiento con Obama, el romance de más remesas y el romance de más turismo, combinado con lo que fue dejando la exportación significativa de servicios médicos a América Latina. Todo ese excedente de divisas que obtuvo el gobierno cubano, y están los datos oficiales que lo confirman, no se empleó en desarrollar una política de inversión, un microplan de desarrollo para impulsar la economía cubana, sino que se empleó en todo este proyecto de inversión en hoteles innecesarios. Y creo que el símbolo de que Cuba ya no puede desarrollarse está en el Vedado, está en la Torre K, la ya conocida Torre Calleja. Ese edificio tan alto en el Vedado Habanero simboliza que Cuba ya no puede, dentro de los marcos del sistema político, desarrollarse, que Cuba no puede aplicar ningún tipo de alternativa. Ese edificio representa la última bala que gastó el sistema en poder hacer algo bueno por el nivel de vida de los cubanos. Y finalizando este paréntesis que no tocaba en este episodio, nos queda comprender entonces la causa de las crisis. Recapitulando, los síntomas de las crisis es la falta de bienestar, que la podemos medir claramente a través de los indicadores inflación, escasez, aunque no exista un índice de escasez, se nota la escasez, quiero decir. O sea, hay síntomas perceptibles, los apagones innegables. Esta crisis no es más que la incapacidad para producir la riqueza que sustente ese bienestar y nos queda en el fondo las causas de estas crisis. Cualquiera diría en un video de YouTube muy rápido, el comunismo, bajo el comunismo y bajo el comunismo. Pero esto tiene, aunque sea este un podcast que lo aborda de manera general, o sea, que aborda esta crisis de manera general, se puede pensar un poco más allá y buscar por qué la sociedad cubana no tiene capacidad, o sea, la economía cubana, el sistema productivo cubano no tiene en esencia la capacidad de generar riqueza
Y yo diría claramente que es el sistema, pero ¿por qué el sistema? ¿A qué nos referimos cuando decimos que el sistema? Y la respuesta que tengo para esto es muy sencilla y es que el sistema económico y político cubano es incapaz de generar espacios eficientes de generación de riqueza o de bienestar, ya sea espacios, agrupaciones humanas basadas en el lucro, días empresas convencionales, o agrupaciones humanas que no se centran en el lucro. Y esto evidentemente recae en la política porque nos lleva a lo primero, que no existe la libertad para construir asociaciones eh, eh, a partir de los intereses de cada individuo, buscando esto que se puede hacer de manera más eficiente. En otras palabras, que en Cuba no existe espacio para que la ciudadanía pueda crear empresas estatales. Sí, de pronto lo descubrimos. En Cuba no existen empresas estatales, existen empresas gubernamentales. ¿Y por qué digo estatales? Porque lo estatal es lo que está regido por los poderes públicos y los ciudadanos ejercen presión sobre ellos a través de sus representantes. Ningún ciudadano cubano ejerce ningún tipo de presión, control o lo que sea sobre ninguna empresa, entre comillas, estatal. Las empresas estatales son controladas por el gobierno a través de su instancia OSDE, o sea, las OSDE, los organismos superiores de dirección empresarial cubanos, se subordinan al gobierno cubano. Así, claro y rotundo, sin matices. El gobierno es el dueño de las empresas, pero tampoco, es decir, el cubano no tiene espacio para decidir nada sobre el sistema de empresas estatales. Son estatales, pero en realidad son de los gobernantes. Pero tampoco el cubano tiene espacio para apostar y decidir por el sistema empresarial privado. Recordemos que hay todo un filtro para tener una empresa privada, todo un filtro con filtros políticos y de confiabilidad, claro, y además un sistema muy restringido de actividades que se pueden hacer desde el sector privado, más la traba del tamaño. Las empresas privadas cubanas están condenadas a ser pequeñas, a lo sumo medianas empresas. Y bueno, tampoco el tema de las cooperativas en Cuba. Es decir, no existe la simple libertad de escoger bajo qué forma de gestión uno puede impulsar un espacio económico. Ese simple límite a la libertad impide crear espacios eficientes. ¿Y por qué digo que lo impide? Porque la mejor forma que uno tiene de crear eficiencia es escogiendo cómo uno se va a sentir mejor y cuáles son los mecanismos desde los cuales uno pueda transitar hacia la eficiencia y la eficacia, que son dos cosas diferentes. Es decir, ¿por qué la economía cubana está en crisis? La respuesta corta es porque es incapaz de generar los espacios donde se aprovechen eficientemente y eficazmente las dos cosas, las capacidades productivas humanas y las capacidades productivas, los recursos con los que se cuenta. Y esto sobre todo se debe a que la economía cubana se subordina no a criterios de rentabilidad o criterios de satisfacer una necesidad social, sino a criterios de permanencia en el poder de un grupo político. Y sí, toda esta vuelta es para decir que la economía cubana está en crisis y que la causa de la crisis, la causa general de la crisis de la economía cubana está dada por el sistema político que impone reglas de juego, ya sea a la economía privada, como a la economía estatal, como la no existente economía cooperativa, de modo tal que todos los actores económicos están atados de pies y manos, incapaces de desarrollarse de modo que puedan producir la riqueza que permita financiar el desarrollo en Cuba. Y evidentemente esto permite mucho más argumento, mucho más espacio, pero yo quería de manera resumida, por lo que veo me tomaron 15 minutos, pudo haber sido mucho menos. Explicar brevemente un poco, poner en un sistema ordenado la crisis cubana, separando los síntomas, separando lo que es la crisis propiamente y separando lo que puede ser las causas. Creo que es lo que más claro tiene cualquier persona cuando habla de Cuba. Y claro, podemos hacer otros programas un poco más amplios donde yo aborde también las posibles soluciones, ya no en términos de túmbame el sistema, claro, todos no, la inmensa mayoría estamos de acuerdo, pero sobre todo, ¿qué habría que cambiar? Nada más el signo político, claro está. O sea, ¿qué reglas habría que cambiar en la economía cubana para que funcione? Sí, quitamos el sistema, pero ¿qué regla específicamente cuando uno quita el sistema? ¿Qué quita y qué deja? Si es que deja algo y de lo que pone, ¿qué es exactamente lo que pone? Eso evidentemente puede ser otro programa, pero este ya cumple su objetivo. Así que nada, gracias por todo. Espero que hayan podido disfrutar este episodio donde tengo una mejor iluminación
y pronto irá mejorando, iré buscando un fondo y habrá mejores condiciones, pero esto es lo que hay por ahora. Así que nuevamente, muchas gracias, nos vemos pronto, un fuerte abrazo.